Hay un lugar donde el ser humano puede refugiarse, en la presencia de Dios. Ese lugar es donde se siente la presencia de Dios, donde puedes sentir la paz, el amor, la misericordia, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Y ese lugar se llama iglesia. En una iglesia se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Se enseña la palabra de Dios que alimenta nuestro espíritu. Recibimos alimento espiritual cuando vamos a la iglesia. Y es un lugar donde la persona que entra con un corazón dispuesto a sentir la presencia de Dios, a buscar de Dios y que Dios le toque, ese corazón recibe lo que le es, lo que está pidiendo. Y si leemos el Salmo 84, del 1 al 4, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y una ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dice aquí su palabra: aún el gorrión halla casa y las golondrinas donde poner su nido. Entonces, los hijos de Dios tienen un lugar donde refugiarse, donde sentir la presencia de Dios, y ese lugar es la iglesia. Pero es hermoso saber que no solamente en ese lugar le podemos encontrar, también puede ser en nuestra casa. En nuestra casa podemos sentir su presencia al doblar rodilla y pedirle, orar, ¿verdad? Todo aquel que ora, todo aquel que alaba a Dios, siente su presencia en donde esté. Pero sí es muy importante congregarnos, y aquí su palabra dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Es bienaventurada la persona que se da el tiempo para ir a la casa de Dios, porque ya no saldrá como entró. Si esa persona va decíamos hace un momento, si esa persona va con un corazón dispuesto a encontrar a Dios, lo encontrará. Entonces dice su palabra también: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Como acabamos de leer, hay quienes dejan de congregarse. Dice aquí su palabra, como tienen por costumbre dejar de congregarse. Pero es importante congregarnos, dice su palabra, en tanto ves que el día está cerca. ¿Qué día está cerca? El día de su venida, el día de que el Señor Jesucristo venga por su pueblo, un pueblo que tiene que estar listo, esperándole, dice la palabra, como una esposa ataviada esperando a su marido. Tiene que estar listo el pueblo, viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Viviendo en santidad, viviendo en consagración a Dios, buscándole todos los días. Pero ¿por qué las personas no se congregan? O bien, si ya han estado yendo, ¿por qué dejan de congregarse? La respuesta en sí es por Satanás, que el Señor le reprenda. Vemos en la siguiente cita, primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí vemos que Él es nuestro adversario desde un principio, desde que tentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y que desde ahí hasta entonces ha estado prohibiendo que haya esa comunión, lo hemos dicho en videos anteriores, esa comunión con Dios. Él quiere mantenerlos alejados. Entonces es nuestro adversario y por tanto no va a querer que asistamos a la iglesia, ¿verdad? Va a poner muchas trabas, como una de ellas, no sé, que la persona piense que mejor quedarse más tiempo en la cama el domingo, mejor hacer otras cosas. Muchas cosas que puede estar manejando el enemigo en cada persona que no está asistiendo, que no quiere buscarle. Hay personas que tienen el deseo, pero al querer hacerlo vienen esas trabas
que vienen del enemigo y que la persona se las está permitiendo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es poner resistencia a todo pensamiento que nos impida asistir a la casa de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo el mundo necesita arrepentirse. Y eso es lo que no quiere el enemigo, porque yendo a la casa de Dios, y Dios en su misericordia, al hacernos sentir su presencia, la persona cae arrodillado, pidiendo perdón, arrepintiéndose y acercándose a Dios. Y eso es lo que el enemigo no quiere que suceda. Entonces tú que tienes en tu mente ir a la iglesia, pero que luego vienen trabas, cuidado, es el enemigo que no quiere que vayas. Necesitas levantarte, amén, y reprender todo mal pensamiento e ir a la casa de Dios. Efesios 6, 10, 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 2 Corintios 4, 3, 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Aquí vemos que el enemigo no quiere que nos resplandezca el evangelio de Dios. Aquí dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca. Pero el único Dios verdadero es nuestro Padre Santo, nuestro Jehová de los ejércitos. Aquí Pablo habla del Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás aquí en la tierra. Amén. Que él ha tomado a quienes ha manejado, a quienes está manejando conforme a su voluntad y a quienes le están obedeciendo, ¿verdad? Hemos hablado que si no somos hijos de Dios, somos hijos del enemigo porque le obedecemos. Y esto no lo digo yo, según conforme a la palabra, porque solamente hay dos caminos, lo hemos hablado en videos anteriores. Entonces hay que estar bien atentos en qué lugar estamos situados, a quién estamos obedeciendo. Pablo le llama al Dios de este siglo que tiene cegado el entendimiento. Satanás cree tener el dominio de toda la tierra, pero nosotros levantándonos en el nombre del Señor Jesucristo tenemos la autoridad, amén, para hacer la voluntad del Padre, amén, porque ya el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Dice que el Señor Jesucristo ya derrotó al enemigo a través de su sangre preciosa, pero si esa persona se toma de la mano de Dios, acepta al Señor Jesucristo, tiene victoria. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En primera de Juan 5, 4, 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha nacido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo, porque Jesucristo ya venció al mundo en la cruz del Calvario, ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces tú solamente lo que necesitas para estar venciendo todo lo que el enemigo quiere estar haciendo en tu vida, solamente lo que necesitas es venir a los pies del Señor Jesucristo, y todo el que fuere su hijo vence, porque Él ya venció. Entonces, pero si una persona está alejada del Señor Jesucristo, ¿cómo podrá vencer? ¿Cómo podrá vencer si el único medio para vencer es nuestro Señor Jesucristo? Entonces esa persona que no puede vencer, pues está sujeta al enemigo, a Satanás, ¿verdad? Quien cegó el entendimiento de este mundo. ¿Y por qué el enemigo no quiere que resplandezca el evangelio en tu vida? Porque sabe que su palabra, que la palabra de Dios atravesará el corazón. Dice que su palabra es como espada que penetra en tu corazón. Entonces, si el evangelio se presenta a tu vida, te resplandece, atraviesa tu corazón, que no te quedará más que reconocer que necesitas al Señor Jesucristo, y que no te quedará más que humillarte ante su presencia y aceptarle en tu vida. Dice
Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios es la que nos juzga. Cuando el Evangelio se presenta en nuestras vidas, la palabra de Dios se presenta en nuestras vidas. Esta es la que nos va a poner al descubierto ante Dios qué estamos haciendo y qué es lo que nos está faltando y qué es lo que debemos hacer. No es una persona que te está hablando de Dios la que te está juzgando al presentarte la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios que te juzga y que te hace reconocer quién eres. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mateo 7, 14, 15 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí podemos ver que su palabra nos dice que para que se conviertan, dice su palabra, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Es por eso que la insistencia de toda persona que evangeliza, ¿verdad? A eso se debe su insistencia de hablar de la palabra de Dios, de hablar del Evangelio. ¿Para qué? Para que se conviertan, dice su palabra, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? Tal vez muchas personas piensan que es mucho la insistencia de aquellos quienes hablamos la palabra de Dios, pero es por esta importancia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Decíamos hace un momento que al ir a la iglesia nos alimentamos espiritualmente. ¿Por qué necesitamos estar alimentados espiritualmente? Dice primero, a lo que me refiero, alimento espiritual, es el alimento de Dios, es el alimento de la palabra de Dios. Y que dice ahí en Mateo 4:4, dice: y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué necesitamos ese alimento espiritual? Porque, como acabamos de leer, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestro enemigo no es de carne y de sangre, nuestro enemigo es espiritual, y sabemos que es Satanás. Sabemos que él, junto con sus demonios, el Señor los reprenda, son nuestros adversarios. Por eso dice su palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Volvemos a ver las tinieblas de este siglo que es aquí en el mundo. Dice: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestro enemigo no es de carne y sangre. Entonces nosotros necesitamos estar fuertes en el espíritu, alimentados en el espíritu. Y hemos dicho en otros videos anteriores que es a través de oración, de ayuno, de recibir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y si hay un lugar donde se nos explica la palabra de Dios, es en la iglesia. Pero eso no quiere decir que nada más voy a obtener la palabra de Dios cuando vaya a la iglesia, sino también cuando estoy en la casa se debe de estar leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque es el alimento, volvemos a repetir, es el alimento espiritual para nosotros poder defendernos contra las acechanzas del enemigo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Aquí podemos ver que tenemos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? El espíritu lo alimentamos a través de la palabra.
Es por eso que hemos dicho también en videos anteriores que lo que hay que alimentar más es el espíritu y no la carne. ¿Cómo se alimenta la carne? A través de la televisión, a través de revistas incorrectas, ¿verdad? A través de todo eso que está alimentando a la carne que no tiene provecho. Y dice en 1 Juan 2:16-17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, lo que le agrada a Dios es que andemos conforme al Espíritu. Y dice su palabra en Romanos 8:13-14, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice que el vivir conforme a la carne es muerte, te acarrea muerte. Por lo mismo que estamos viendo, ¿verdad? Que no tenemos las armas. Si estamos fuertes carnalmente, no tenemos las armas para luchar contra el enemigo. Pero si estamos viviendo conforme al Espíritu, fortaleciendo nuestro espíritu, dice su palabra que viviremos. Entonces es una necesidad que nosotros estemos alimentándonos espiritualmente. Y dice ahí que... Entonces aquí podemos seguir viendo que la respuesta de quién nos permite asistir a la iglesia o quién no quiere es Satanás. ¿Por qué? Porque él no quiere que nos alimentemos espiritualmente. Él no quiere que estemos fortalecidos espiritualmente porque sí podemos hacer frente a ese chance. Hay que luchar por nuestra salvación. Mateo 7:21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dentro de la voluntad de Dios es que estemos alimentados espiritualmente. Entonces, para entrar al reino de Dios sí es una lucha, sí hay que estar luchando, pero ya vimos que en quien tenemos victoria es en el Señor Jesucristo. Entonces solamente basta con que nos acerquemos al trono de su gracia, humillados, arrodillados en oración, y Él responderá a nuestra petición. Pero ¿qué iglesia debo buscar? ¿A qué iglesia debo de ir? Una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se predique que hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos es su nombre, y que hay un solo mediador, Jesucristo. Y que, como dice en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Donde se hable solamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está perfecto. Como en esta cita que acabamos de ver, porque dice que solo hay un Dios y solamente hay un mediador, dice, entre Dios y el hombre, Jesucristo. No hay otro mediador, no hay una virgen, un santo, alguna otra persona, no hay ningún mediador. Tanto vemos en 1 Timoteo 2:5 como en muchas citas, como Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí en Juan 14:6 estamos viendo que Jesucristo es el camino, amén. Y entonces, además, todo lo demás viene a caer en idolatría. La palabra de Dios es muy clara, pero si la persona no lee la palabra de Dios, no se está alimentando espiritualmente, ¿cómo va a tener ese crecimiento espiritual? ¿Cómo, si la persona no lee la palabra, cómo va a saber de la verdad? ¿Verdad? No hay ninguna otra cita que diga que tenemos que doblar rodilla. Filipenses 2:10 dice que a Jesucristo solamente se doblará toda rodilla. O sea que a quien podemos orar solamente es al Señor Jesucristo. Dice su palabra también que todo lo que pidieres al Padre, dice, en mi nombre, creyendo lo recibirás, dice el Señor Jesucristo. Entonces está muy claro que solamente nuestro mediador es el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos asistir a una iglesia, Necesitamos asistir a una iglesia donde se nos hable la sana doctrina, lo que dice su palabra, nada más. Hay que asistir a la iglesia, hay que empezar a vivir como un hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Dios les bendiga.